Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Mario Maldonado. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es jueves 25 de abril. Y le voy a tener la información más importante de los temas nacionales, internacionales, políticos, económicos, del mundo deportivo, del entretenimiento, de todo, para que esté muy bien informado. Este miércoles, una gallina fue sacrificada al interior del Senado de la República como parte de un ritual para pedir por la lluvia. El evento fue organizado por el senador de Morena por Oaxaca, Adolfo Hernández, quien justificó la acción bajo el amparo de usos y costumbres. Mientras tanto, la mesa directiva de la Cámara Alta, su propio grupo parlamentario de Morena y hasta comunidades indígenas se deslindaron de los hechos y pues de alguna manera los condenaron. El Congreso de la Unión analiza ya las medidas disciplinarias en contra de este legislador oaxaqueño, quien pues básicamente sacrificó a un animal dentro del Senado de la República, algo inédito. Hemos visto tantas cosas sucediendo en los recintos legislativos, en la Cámara de Diputados o en el Senado, pero nunca el sacrificio de un animal en pleno Senado de la República. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Bueno, ya le decía, vaya polémica. El legislador de Morena, Adolfo Gómez Hernández, estaba en medio de la polémica por esta organización de un ritual en el que se decapitó a una gallina dentro de las instalaciones del Senado de la República. La ceremonia en honor a Tlaloc, el dios de la lluvia, se había transmitido por los medios oficiales del Senado, pero minutos después fue bajado de internet y de todos los espacios y redes de comunicación del Senado de la República. En medio de la ola de críticas en su contra, Adolfo Gómez, el senador en cuestión, defendió el sacrificio del animal en pleno recinto legislativo. Argumentó que es parte de las prácticas de los pueblos originarios de Oaxaca, supongo, y que así lo ampara la Constitución Política de México. Así defendió este acto el senador oaxaqueño. Hay una ley superior a la ley local y me refiero al artículo 2 constitucional, donde la ley expresamente permite la organización, respeta la forma de vivir de los pueblos originarios, reconoce incluso hasta nuestro territorio, nuestra forma de gobierno, nuestro modo de ver la vida. Y por eso tenemos que, debe haber tolerancia. Y precisamente el artículo 2 de la Constitución mexicana refiere a los pueblos y comunidades indígenas que forman la pluriculturalidad de México. Señala la letra el derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Bueno, es una defensa que hace el senador. El asunto es por qué fue a sacrificar un animal al Senado de la República. ¿Cómo por qué? En el Senado de la República y argumentando o escudándose en los usos y costumbres de los pueblos originarios de México. Sin embargo, le decía, este acto fue realizado fuera de su comunidad, no tendría por qué haber sido en el Senado, y la legislación en la Ciudad de México prohíbe la utilización de animales como parte de prácticas tradicionales, de manera que el senador de Morena podría ser sancionado por maltrato animal, así las cosas. Y por su parte, el Consejo Autónomo de Pueblos y Barrios Originarios se deslindó de este sacrificio de la gallina en las instalaciones del Senado de la República. Indicó que sus integrantes realizan danzas y ofrendas a la Madre Tierra, pero con absoluto respeto, por lo que exigió lo mismo para quienes hicieron este ritual en la Cámara Alta. De la misma forma, la mesa directiva del Senado de la República no respaldó este ritual al interior de sus instalaciones. Aseguró que el acto fue realizado bajo estricta responsabilidad individual del senador Adolfo Gómez Hernández,
pese a que se le prohibió que lo hiciera, bueno, pues no le hizo caso a su mesa directiva a la mesa directiva que es la del Senado, pero tampoco a su coordinador, a Ricardo Monreal. Y bueno, pues se sumaron a la defensa y promoción de los derechos de los animales prácticamente todos los legisladores, todos los grupos parlamentarios. Le decía que incluso el grupo parlamentario de Morena, al que pertenece el senador, luego pues de este sacrificio que organizó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ya le decía, dijo que estos son actos que su bancada no comparte y que incluso pues le pidió que no hiciera este sacrificio al senador, pero bueno, pues lo convencieron, ¿no? Él ya traía esa intención de hacerlo en este recinto legislativo. Vamos a ver lo que dijo Ricardo Monreal. No fue un acuerdo, sino una decisión personal del senador. Yo no estoy de acuerdo en lo personal con sacrificio de ningún animal en ninguna parte. Soy animalista y creo en la vida y por eso no estoy de acuerdo, aun cuando se trate, como él alega, de usos y costumbres de sus pueblos originarios. Él representa a los pueblos originarios en Oaxaca, pero no, la mayoría de Morena nos hemos deslindado de este tipo de actos. Y bueno, ¿quién es el senador en cuestión? Adolfo Gómez Hernández. Como ya le platicaba, senador por Morena, por el estado de Oaxaca, suplente del senador Salomón Jara, es decir, quien tomó su cargo luego de que Salomón Jara se fue a competir por la gubernatura de Oaxaca y se convirtió en el gobernador de esta entidad. Trabajó del 29 de agosto de 2021 y su periodo finaliza el 31 de agosto del 2024. Además es presidente de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, también es secretario de Estudios Legislativos. Ese es el perfil de este senador de los sacrificios de animales en el Senado. Y este jueves, diversos colectivos de animalistas se reunirán a las 11 de la mañana en la puerta 4 del Senado de la República para pedir la renuncia o destitución del senador Adolfo Gómez. La convocatoria surgió horas después de que se difundiera el video de esta gallina siendo decapitada en el Senado de la República. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Y cuando digo qué tiempos, no para bien, sino para mal, hablando del tema legislativo, y no solo por lo estrictamente de técnica legislativa o de las iniciativas que se pasan fast track, como fue el caso de esta creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, ayer la ley de amnistía y la ley de amparo que se reformaron y que bueno, van a pasar en las dos cámaras. Una va de diputados al Senado, otra de Senado a la Cámara de Diputados, pero todas van a quedar aprobadas por mayoría simple, que es la que sí tiene Morena con sus partidos aliados, y van a convertirse en una nueva ley, en una reforma de ley que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, se va a promulgar y será un hecho. Después vendrán acciones de inconstitucionalidad, que le decía, este es el asunto, no hay acuerdos políticos, no se trabaja conforme se debe de hacer de manera técnica todos estos acuerdos y los dictámenes que se votan al vapor y que terminan en acciones de inconstitucionalidad, y la Corte termina dándoles la vuelta, es decir, termina echando abajo todas estas reformas que se han pasado en la administración actual, en la legislatura actual, y le decía en la administración actual porque el presidente López Obrador ha mandado cantidad de reformas y si no las ha enviado él directamente del Ejecutivo al Congreso, el Congreso las ha promovido, las ha iniciado pues por petición del presidente López Obrador y de su equipo más cercano, de su gabinete. En fin, eso en lo que tiene que ver estrictamente con las reformas, los dictámenes, las propuestas que se hacen en la Cámara de Diputados o en el Senado o que llegan de la Presidencia de la República. Pero lo otro es este tipo de actos, de eventos, de shows, de rituales que no van con el Senado de la República, como por qué este senador habría habría buscado que fuera el Senado de la República uno de los lugares en donde se debería de cometer este acto, pues la verdad, de violencia animal, porque si bien lo defiende argumentando que es un tema de usos y costumbres de sus pueblos originarios y que estos rituales se llevan a cabo
en muchas de las comunidades de Oaxaca, me imagino, a las que de la que pertenece este legislador de Morena, pero como por qué en el Senado de la República, esa es la gran pregunta, y por qué además se saltó las reglas, las recomendaciones de su propia bancada, de la mesa directiva, no se entiende más que un acto de rebeldía, un acto de yo vengo al Senado de la República y aquí mismo puedo sacrificar a un animal sin que me pase nada, porque pues de pronto así son los legisladores, diputados, senadores de cualquier partido, pero ahora que Morena tiene la mayoría, pues con esa soberbia pueden actuar de esta manera. Vamos a ver qué sucede con este personaje, pero además de todo está el otro asunto, que tiene que ver también con las religiones, con los cultos a figuras como la Santa Muerte. Seguro sabe de lo que le estoy hablando, de esta playera que sacó Genaro Villamil, ni más ni menos que pues quien llevaba la conducción de una de las empresas pues, más relevantes del Estado mexicano, que tiene que ver con el sistema de radiodifusión del Estado. Este Genaro Villamil pues, era el encargado de... Lo quisieron reelegir, al parecer no va a ser posible que se quede, digamos, otro tiempo al frente de este organismo, pero se tomó este atrevimiento de salir con una playera a decir que quien no está con López Obrador pues prácticamente no es un hombre, una cosa así, algo, la verdad, bastante ridículo para un funcionario público en general, cualquiera, pero más para quien pues llevó las riendas de un organismo como es este de radiodifusión, de todos los, es decir, todos los contenidos y los programas y los canales del gobierno federal, de televisión o de radio, los tenía a su cargo Genaro Villamil, quien, como si fuera un TikToker, como si fuera un influencer, hace ridiculeces de subirse un suéter, mostrar una playera con la imagen de la Santa Muerte, y ya reaccionó la Iglesia Católica, ya reaccionaron los que veneran a la Santa Muerte, pues porque utilizó de esta manera tan superficial y para además meterlo o vincularlo a un tema político de apoyo al presidente López Obrador. Eso fue lo que hizo Genaro Villamil. Imagínense lo que estamos viviendo, qué tiempos políticos estamos viendo tan absurdos y tan superficiales, y ya no sé ni qué otro adjetivo ponerle, pero la verdad es que estamos viendo cosas que creíamos haber visto todo cuando un legislador entraba a caballo al Congreso mexicano o entraba en su moto, ¿no? Como el caso del ex presidente municipal de Acapulco, quien es ahora el senador por Morena, Félix Salgado Macedonio. Y así hemos visto cantidad de cosas en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados, pero ya esto parece que ha superado lo que creíamos que íbamos a ver, de ridiculeces y de actos pues que no tienen sentido, como sacrificar animales en el Senado de la República. En fin, así las cosas con nuestros políticos, y esa es la vara que están dejándole a la próxima legislatura los legisladores de Morena y de otros partidos en la actual legislatura en el Senado o en la Cámara de Diputados.